Bienvenido. Como ya habrás leído en el título, en este vídeo te voy a enseñar las reglas y todo lo que necesitas saber para jugar a Inazuma Eleven Trading Card Game. Por si no sabes lo que es un Trading Card Game o TCG, se trata de un tipo de juego de cartas en el que tú creas tu propia baraja, eligiendo de entre las cientos o miles de cartas que hay en el juego para enfrentarte a otro jugador que también ha creado su propia baraja personal y ver quién de los dos consigue ganar. Algunos de los juegos más conocidos de este estilo son Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! O Hearthstone. Pues bien, volviendo a lo que nos interesa, la franquicia de Inazuma Eleven también adaptó esta saga de videojuegos y anime al formato TCG, y aunque salieron múltiples expansiones en otros países, a nosotros en España solo nos llegó el primer set, que fue lanzado en 2011 y contenía jugadores correspondientes a la primera mitad del Fútbol Frontier. Este set contenía 125 cartas, aunque algunas de ellas eran versiones especiales que solo aparecían en las barajas de inicio, y como el único cambio que presentaban era un texto de ambientación, podemos decir que hay un total de 104 cartas distintas. Con todo esto dicho, pasemos a explicar en qué consiste el juego y cómo jugarlo. Para ello, apoyaré mis explicaciones en la guía oficial que venía dentro de las barajas de inicio. A diferencia de otros TCGs, en Inazuma Eleven no ganas cuando la vida de tu rival llega a cero, como en Magic, ni cuando consigues todas tus cartas de premio, como en Pokémon. El juego de cartas de Inazuma simula el desarrollo de un partido de fútbol real, y como ya sabrás, un partido de fútbol tiene tiempos que siempre duran lo mismo, por lo que una partida de cartas de Inazuma siempre durará lo mismo. Para ser concretos, durará un total de 6 turnos, y cuando se acabe el último turno, quien haya marcado más goles, gana. Así de sencillo. También existe la posibilidad de que tú y tu rival quedéis empatados, en cuyo caso disputaréis una tanda de penaltis para terminar de decidir el ganador. Y por último, como en muchos otros juegos de cartas, si en algún momento de la partida un jugador se queda sin cartas en su mazo, pierde automáticamente. Esto se conoce dentro del género con el término inglés de deck out. Muy bien, entonces si para ganar hay que marcar goles, ¿cómo se hace? Pues muy simple, se podría decir que hay dos clases principales de cartas, los personajes y las supertécnicas. Tus personajes se colocarán en zonas concretas del campo, que está dividido en 2 columnas o lados, y en 3 filas, una para cada tipo de jugador, delantero, centrocampista o defensa. Una vez ahí, tus personajes compararán su poder de habilidad, o pH, directamente con los pH de los personajes de tu rival, para ver si consiguen atravesar sus defensas o bloquear sus ataques. Por otro lado, las supertécnicas son cartas de usar y tirar. Las activas, aplicas el efecto que te indiquen y se van a la pila de descartes. Dentro de las cartas de personajes hay dos tipos, los personajes iniciales y los de reserva. ¿En qué se diferencian? Pues en que van en barajas distintas. Sí, en este juego tú tienes dos barajas. Una es el mazo principal, que debe contener 30 cartas como mínimo y no más de 3 copias de la misma carta, y estas pueden ser personajes de reserva y o super técnicas. Por otro lado, también tenemos un mazo de exactamente 10 cartas de personajes iniciales, al que llamamos pila de personajes iniciales. ¿Y cómo funciona esta pila de personajes iniciales? Pues de forma distinta al mazo principal, obviamente. El mazo principal está barajado aleatoriamente y durante la partida tú vas robando cartas de él de una en una. En cambio, de la pila de personajes iniciales solo puedes coger cartas al principio de los turnos 1, 3 y 5. En estos turnos tú eliges manualmente los personajes iniciales que quieras poner en el campo y estos personajes durarán 2 turnos. Pues al final de los turnos 2 y 4 todos los personajes iniciales se mandarán a la pila de fuera, que es como una pila de descartes pero para los personajes iniciales. Entonces, este juego se basa en combinar la seguridad que te dan estos 10 personajes iniciales que tú siempre vas a elegir según la estrategia que quieras realizar, con la aleatoriedad del mazo principal, donde están las super técnicas y los personajes de reserva, que te sirven para mejorar a tus personajes iniciales o para cubrir los huecos que pueda haber en tu formación. Pero pasa algo con los personajes de reserva, y es que no son tan sencillos de usar como las super técnicas que se juegan directamente desde tu mano y ya está, sino que tienes que ponerlos primero en el banquillo. El banquillo es una zona que se sitúa a la derecha de tu campo, y es desde donde luego mueves tus reservas al campo.
puedes poner un personaje de reserva de tu mano al banquillo solo una vez por turno, o sea que al final de la partida como mucho tendrás 6 personajes de reserva en juego. Y por último, solo puedes mover un personaje de reserva al campo si su nivel coincide o es inferior al turno en el que estás, por lo que habrá algunos personajes que no podrás sacar al campo hasta el último tercio de la partida. Por cierto, ahora que he puesto el ejemplo de estas cartas de Axel, me parece buen momento para aclarar que en tu mazo solo puedes llevar como máximo 3 cartas con el mismo nombre. Con las super técnicas y otros personajes no hay problema, pero en el caso de Judy y Axel, que tienen varias cartas de personaje de reserva con el mismo nombre, solo puedes llevar un total de 3 entre todas. Por ejemplo, 2 de Axel de nivel 3 y una de nivel 5, o incluso una copia de cada uno, pero nunca más de 3 en total. Retomando por donde lo dejamos, otro punto que diferencia a unas cartas de otras son los atributos. Como habrás podido ver, las cartas cuentan con marcos de distintos colores y con simbolitos en su esquina superior izquierda. Estos reflejan los distintos atributos que hay en el juego: potencia, velocidad, trabajo en equipo y táctica, aunque también hay alguna que otra carta incolora. Por lo general, querrás que tu equipo esté compuesto por muchos jugadores de un atributo en concreto, pues para jugar super técnicas necesitas cumplir 2 requisitos. El primero es que estés en un turno igual o superior al nivel de esa super técnica, y el segundo es que tengas en el campo la cantidad que te indica de personajes de ese atributo en concreto. Muy bien, y ahora vamos a por el último tipo de carta que me queda por explicar. Estos son los porteros. Estas cartas funcionan de forma totalmente diferente al resto, y en este set solo tenemos 5 porteros distintos. Los porteros no van en ninguna de las 2 barajas, pues están en juego desde el principio hasta el final de la partida, y permanecen en la zona de la portería, que se sitúa en la parte inferior de tu campo. Como se sitúan fuera del campo, no se considera que estas cartas estén en él, por lo que otras cartas que se beneficien de que ciertos personajes estén en el campo no tomarán en cuenta a los porteros. Además, aunque es algo obvio, cabe recalcar que para jugar una partida solo puedes tener un personaje portero. Por último, hay que añadir que los personajes, o al menos la mayoría de ellos, poseen habilidades que se muestran en esta gran caja de texto. Estas habilidades se llaman poderes. Algunos poderes están activos en todo momento, otros solo surten efecto cuando el personaje está en el banquillo, y otros en fases concretas de la partida. Y eso es lo que voy a explicar a continuación: el desarrollo de una partida, las rondas, turnos y fases. Como expliqué al comienzo del vídeo, una partida dura 6 turnos. Estos 6 turnos se dividen en 3 rondas. Esto no tiene mucha importancia, simplemente es para señalar que al final de cada ronda, o sea, al final de los turnos 2 y 4, tienes que cambiar tus personajes iniciales por otros distintos. Así que pasamos directamente a cómo se desarrolla un turno y las fases que tiene. Para empezar, una partida comienza con la fase de preparación. Se decide quién va primero con un lanzamiento de moneda. Cada jugador roba 5 cartas de su mazo y comienza el turno 1 de la partida. Cada turno habrá un jugador que ataque y otro que defienda, por lo que a lo largo de una partida atacarás 3 veces y defenderás otras 3. Como hemos ganado el lanzamiento de moneda, vamos primero, así que en el turno 1 atacaremos nosotros. Cada turno se desarrolla siguiendo estas fases. Primero la fase de estrategia, después la fase de ataque, y dependiendo de lo que suceda en esta fase, pueden pasar 2 cosas: que se acabe el turno porque el ataque ha sido detenido y termine nuestro turno, o por el contrario, si superamos la defensa rival, pasaremos a la fase de tiro, donde podremos intentar marcar gol antes de pasar a la fase final. Comencemos con la fase de estrategia. Si estamos al comienzo de una ronda, como es el caso, colocaremos los personajes iniciales que queramos en el campo. Como mínimo tienes que colocar 2 personajes iniciales en cada ronda. Este paso se realiza de forma oculta, sin que el rival vea cuántos personajes iniciales vas a colocar ni dónde los vas a poner. Una vez que ambos habéis colocado vuestros personajes iniciales, se vuelven a mostrar ambos campos. A continuación, cada uno robáis una carta de vuestro mazo y podéis jugar un personaje de reserva de vuestra mano al banquillo. Recuerda que para mover un personaje del banquillo al campo tienes que cumplir su requisito de nivel, pero para jugarlo de la mano al banquillo, este requisito no se aplica,
así que puedes poner cualquier personaje en el banquillo en cualquier momento, aunque no lo puedas utilizar hasta la última ronda. Después, si su nivel te lo permite, que en este ejemplo no es el caso, puedes mover hasta a 2 personajes de reserva del banquillo al campo. Si no tenías ningún jugador en el campo con el mismo nombre, no pasa nada, pero si sí que lo tenías, tienes que colocar ese personaje de reserva encima de él, y ahora ese personaje se considera que está potenciado. Pero, ¿qué significa esto de estar potenciado? Cuando un personaje está potenciado, su fuerza pasa a ser la que está escrita dentro de este fuego de furor. Estos son sus puntos de habilidad potenciados, o PHP, que por lo general suelen ser mayores a sus puntos de habilidad, PH. Aparte, hay algunos personajes que tienen poderes que solo se activarán si están potenciados, como indica este icono de aquí. Un personaje puede estar potenciado por varios motivos. Uno es que, como acabo de explicar, se coloque un personaje de reserva encima de un personaje inicial. Otro motivo es que un personaje de reserva se coloque encima de otro personaje de reserva. Esto sucede porque durante la fase de preparación puedes jugar un reserva de tu mano al banquillo aunque ya tengas en el banquillo a un reserva con el mismo nombre. Así que si lo haces, estas 2 cartas pasarán a ser un solo personaje de reserva que estará potenciado permanentemente. Pues a diferencia del caso anterior, el personaje inicial se irá al final de la ronda a la pila de fuera, y aunque el reserva volverá al banquillo, si lo vuelves a sacar al campo ya no tendrás ese personaje inicial para potenciarlo. De esta otra forma, como ambas cartas son reservas, siempre volverán al banquillo, por lo que tendrás un reserva que puede salir varias veces al campo y que estará permanentemente potenciado. Aunque en este ejemplo de Adrian Speed no tiene mucho caso, porque solo lo puedes usar una ronda, pero en otros casos puede llegar a ser útil. Después de esta explicación sobre la potenciación, volvamos al desarrollo del turno. Hemos visto que en la fase de preparación colocamos a nuestros personajes iniciales, pero solo si es una nueva ronda. Robamos una carta, jugamos desde nuestra mano al banquillo un reserva y movemos reservas del banquillo al campo. A continuación pasamos a la fase de ataque. En esta fase el jugador atacante, en este caso nosotros, intentaremos romper la defensa de un lado del campo del rival con los jugadores que tengamos en ese mismo lado. Así que para ello declararemos cuál será el lado activo para este turno. Cuando eres atacante, solo participan en el ataque tus personajes centrocampistas y delanteros, mientras que cuando eres el defensor, actúan tus centrocampistas y defensas. Tras elegir el lado activo, se comparará el poder de los personajes de un jugador y de otro para ver quién gana. En este momento se activa la fase de a tope, en la cual tú y tu rival podéis realizar varias acciones para intentar incrementar vuestros puntos y así atravesar la defensa o frenar el ataque de vuestro rival. Por un lado, podéis activar un poder de alguno de vuestros personajes. Por otro lado, podéis jugar super técnicas. Y por último, podéis usar ayudas. ¿Y qué es una ayuda? Una ayuda es una acción que puedes realizar en esta fase descartando uno de los reservas que tengas en tu mano para aumentar los pH de uno de tus personajes en la cantidad de puntos de ayuda o PA que tenga esa reserva que has descartado. El jugador que recibe la ayuda y el reserva descartado deben ser del mismo atributo o equipo. Así que, antes de determinar si el ataque es exitoso o ha sido frenado por el rival, ambos jugadores podéis luciros a tope activando poderes y usando super técnicas o ayudas. Cabe aclarar que en esta fase cada jugador os iréis turnando para hacer alguna de estas acciones, pero comenzará siempre el jugador que en este turno es el atacante. Y si en cualquier momento alguno no quiere realizar ninguna acción, puede pasar, no está obligado. Cuando ambos jugadores paséis, la fase de a tope terminará. Si tras esta fase el jugador defensor ha conseguido empatar o superar los puntos de habilidad del atacante, este frena por completo el ataque y se pasa directamente a la fase final. Pero si el atacante consigue sobrepasar la defensa, pasaremos a la fase de tiro y tendremos la oportunidad de marcar un gol. En la fase de tiro comenzamos con los 2 jugadores robando una carta del mazo. Ahora, el jugador atacante elige a uno de los personajes con los que realizó el ataque para que ese personaje sea su pateador, quien se enfrentará directamente comparando sus puntos con los del portero rival. De nuevo, tendremos una fase de a tope, donde el pateador tendrá la primera oportunidad para jugar una super técnica o usar poderes o ayudas, y después el portero, y así os alternaréis hasta que no querráis realizar ninguna acción más.
Por cierto, un portero no puede recibir ayudas, por lo que el jugador defensor solo podrá activar sus poderes o utilizar super técnicas. En este caso, el jugador 1, nosotros, no usaremos nuestra prioridad para realizar ninguna acción porque gracias al poder de Axel ya tenemos más pH que el portero rival. En el caso del jugador 2, él decide activar uno de los poderes de su portero, descartando una carta de su mano para ganar 200 pH. Pero nosotros decidimos usar la super técnica Remate Dragón, que nos otorga 400 pH, volviendo a dejarnos con más puntos que el rival. Como parece que no va a poder detenernos con ninguna otra carta ni poder, el jugador 2 decide no realizar ninguna acción más y pasar. Nosotros también pasamos. Ahora, una vez que se ha acabado la fase de a tope, ambos jugadores tendremos una última oportunidad. Esto consiste en que voltearemos la carta superior de nuestro mazo principal y le añadiremos a nuestro pateador o portero una cantidad de poder igual al nivel de esa carta multiplicado por 100. Nosotros sacamos un Nathan, aumentando el poder en 200, y el jugador 2 saca un Herman Waldon de nivel 4 que le deja en 1200 de pH. Por muy poco, pero seguimos teniendo la cantidad de poder más alta. Ahora sí, tras realizar la última oportunidad, compararemos el poder total de nuestros personajes. Si empatamos, simplemente volveremos a realizar otra última oportunidad hasta que uno gane. Si el portero ha alcanzado mayor poder que el pateador, este ha detenido su disparo y pasaríamos a la fase final. Pero si el poder del pateador es mayor, como en este caso, este consigue marcar un gol. Para llevar la cuenta de cuántos goles lleva cada jugador, el juego te hace coger la última carta a la que le has dado la vuelta en la última oportunidad que hayas realizado y colocarla boca abajo a la izquierda de tu portero. El resto de cartas que hayan sido dado la vuelta durante el resto de últimas oportunidades se colocan en cualquier orden en la parte de abajo de los mazos de cada jugador. Con gol o sin gol, llegamos a la fase final. La acción ya ha terminado y estamos a punto de pasar al siguiente turno. Comenzamos esta fase preparando a los personajes que tengamos agotados en el banquillo, y después devolviendo las reservas que tuviésemos en el campo al banquillo, pero dejándolos agotados. Un personaje agotado no puede salir al campo al siguiente turno, así que no podemos usar el mismo personaje de reserva una y otra vez. Por último, llega el fin del turno y pasamos al siguiente. Si también es el final de una ronda, es en este momento en que se mandan los personajes iniciales a la pila de fuera y se colocan otros nuevos. El jugador que fue atacante en este turno anterior pasa a ser el defensor y viceversa. Y ahora comenzaría el nuevo turno con su nueva fase de estrategia, así que ya está todo completo. Para resumir, aquí tienes de forma esquemática cómo se ordena cada turno y las acciones que puedes realizar en cada fase. Si termina la partida y hemos empatado con nuestro rival, pasaremos a la tanda de penaltis. Aquí, con las cartas que nos queden en nuestros mazos principales, iremos volteando de una en una las 5 cartas superiores de nuestra baraja y comparándolas cada vez con las del rival. La carta con mayor nivel de cada volteo cuenta como un gol para ese jugador. Si aún tras la tanda de penaltis seguimos empatados, volveremos a voltear otra carta hasta que alguien gane o hasta que un jugador se quede sin cartas en su mazo, en cuyo caso perderá automáticamente. Y eso es todo. Sé que puede resultar algo complicado de entender. A mí también me costó lo suyo la primera vez que intenté aprender a jugar a este juego, pero espero que la forma en la que he ordenado los distintos elementos del juego haya servido para dejar todo bastante claro. Si aún así te has quedado con dudas, puedes volver a ver el fragmento del vídeo que quieras usando los capítulos en los que he dividido el vídeo. O puedes echarle un vistazo al glosario que te dejo ahora para finalizar. Contiene todas las palabras clave que he mencionado a lo largo del vídeo, y otras cuantas más que no he mencionado, pues son efectos específicos de cartas concretas. Muchas gracias por llegar tan lejos y espero verte pronto. Por mi parte, yo me quedaré aquí con mi baraja, listo para jugar al fútbol.